esta mesa, este diálogo con un experto de cuando los exprematuros se transforman en adultos. Mi nombre es Ernesto Alda, soy miembro del grupo ROP Argentina y me asiste como secretaria Giselle Durán, que es médica neonatóloga del Servicio de Neonatología del Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca, y que además es mamá de Benjamín y de Julián, dos niños que decidieron nacer antes, sobre todo Benjamín, en plena residencia de Giselle, en nuestro servicio. Nació Benjamín con 30 semanas y 1230 gramos. Por supuesto que toda una revolución a nivel asistencial, pero bueno, creemos que Giselle, como tantas mamás y papás y familias de recién nacidos de muy bajo peso, se plantean el futuro de estos niños, ¿no? Se plantean cómo va a ser el futuro de estos recién nacidos, cómo van a ir evolucionando en forma progresiva. Para eso yo creo que uno de los derechos de los recién nacidos prematuros, el derecho número 7, es que estos niños pueden acceder a programas integrales de seguimiento. Y estos programas integrales de seguimiento deben estar realmente organizados por los servicios de neonatología que manejan estos recién nacidos. Es decir, que es prácticamente una obligación de estos servicios tener un seguimiento longitudinal. Al respecto quiero hacer un reconocimiento a quien para mí fue la precursora de estos programas de seguimiento, que es la doctora Nancy Cicotino. Nancy Cicotino era médica del Servicio de Neonatología del Hospital Alejandro Posadas en el año 1976. En ese momento el hospital, ese servicio estaba dirigido por el doctor Luis Prudel, y nos enseñaba a los residentes que había que seguirlos a estos niños una vez dados de alta de la institución. Ella fue la que realmente introdujo este criterio de seguimiento, por supuesto, también con experiencias en otros países. Y también quiero reconocer a la doctora Yaroya Igal, visitante de Argentina en varias oportunidades en los grupos de seguimiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, que en su libro, Las voces de los muy prematuros, justamente deja hablar a estos ya adultos, mayores de 40 años, y relatar las experiencias que han tenido. Pero hoy vamos a escuchar al doctor Brian Darlow en los resultados en adultos jóvenes de recién nacidos que han pesado menos de 1500 gramos al nacimiento. Y quiero contarles quién es Brian Darlow. Muchos de ustedes lo conocen. Él vive en Christchurch, en Nueva Zelanda. Es profesor emérito de pediatría de la Universidad de Otago, en Christchurch, Nueva Zelanda. Nació en Londres, Reino Unido, y se graduó en la Universidad de Cambridge, con una licenciatura inicial en Ciencias Básicas, antes de terminar su carrera de medicina en 1973. Su formación de posgrado la realizó en el Reino Unido y en Nueva Zelanda, y pasó un año en Papúa Nueva Guinea, trabajando en la investigación de la malaria. Brian fue nombrado pediatra y neonatólogo en Christchurch en 1982 y profesor y director del Departamento de Pediatría de la Universidad en el 2000. Ocupó la cátedra de investigación pediátrica del Cure Kids desde 2007 a 2017. Cure Kids es una fundación establecida en Nueva Zelanda en 1971 que ha contribuido a perfeccionar y mejorar el diagnóstico y tratamiento de niños que padecen enfermedades y trastornos graves. Los principales objetivos de Brian se han centrado en la investigación de enfermedades que afectan al recién nacido, tales como la displasia broncopulmonar y la retinopatía del prematuro. La creación de redes neonatales y la variación de resultados entre las diferentes unidades han sido también parte de sus objetivos. Es autor de más de 300 trabajos publicados o indexados en PubMed.
Asimismo, ha centralizado sus estudios en los resultados a más largo plazo de los niños prematuros, incluyendo el estudio longitudinal de prematuros menores a 1.500 gramos, nacidos en 1986, en Nueva Zelanda, que seguramente se referirá en los próximos minutos. Brian fue miembro de la Red Nacional de Australia y de Nueva Zelanda desde su fundación en 1994 y presidente del Comité de Gestión del 2008 al 2012. Desde 2007 ha contribuido con talleres destinados a mejorar la atención del recién nacido y la prevención de la retinopatía del prematuro en los países en vías de desarrollo de América Latina y del sudeste asiático, dentro del marco de los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud en Visión 2020. Está casado con Plum, con quien comparte 2 hijos y 2 nietos, y es un aficionado a recorrer los hermosos paisajes de Nueva Zelanda. No quiero dejar pasar de conocer el panel reactivo que tenemos posterior a la exposición del doctor Brian Darlow, y esos son Alcira Beatriz Escándar. Alcira fue jefa del servicio de neonatología del Hospital Diego Palavicini, directora de la carrera de especialista en neonatología de la Universidad de Buenos Aires, docente adjunta de pediatría de la carrera de medicina de la Universidad de La Matanza, coordinadora del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de La Matanza y miembro del Comité de Seguimiento de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y también nos acompaña Diana Rodríguez. Diana, que es médica pediatra, con una vastísima experiencia en el seguimiento de los recién nacidos prematuros, jefa de la sección de seguimiento de prematuros en el Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctor Brian Darlow, es su turno. Muchas gracias. Lo siento, hablo muy poco español, así que espero me van a disculpar por hablar en inglés de ahora en más. Los saludo desde Nueva Zelanda y quiero agradecer a los organizadores enormemente por la invitación a formar parte de esta conferencia, especialmente toda la ayuda que he recibido del doctor Ernesto Aldo. Lamento solamente no poder estar con ustedes en persona. Voy a compartir mi pantalla. Y quiero que conozcan a Bill y Ben, bebés nacidos muy prematuros con muy bajo peso, comparten padres, tienen las mismas padres, mucho en común, con 2 trayectorias totalmente distintas. Y creo que tenemos que recordar que todos somos distintos y eso incluye a los bebés muy prematuros. Tenemos lo que surge de la naturaleza, lo que sale del medio ambiente y la genética. Estas son conchas recogidas en la playa, cerca del mar en Nueva Zelanda. Y hablamos de bebés de muy poco peso al nacer, menos de 1.500 gramos. Y en las cohortes en 1800 los separábamos generalmente por peso, pero son muy similares a los resultados que vemos en bebés muy pretérmino, de menos de 32 semanas, generalmente un 2% de todos los nacimientos vivos, y los números se están incrementando en diferentes países. De entre 1986 vemos y 2008 en Nueva Zelanda, el doble de bebés que nacieron sobrevivieron con muy bajo peso al nacer, y luego más del doble. Así que esto vuelve a los 1950 en Auckland, en Nueva Zelanda. Vemos en el Hospital de Mujeres Nacional cuánto se ha incrementado la sobrevida de estos bebés de 1.500 gramos o menos. Y las separamos en grupos de 500 a 1.000 gramos y de 1.000 a 1.500 gramos. Y sabemos que en la niñez hasta un 10% de estos niños van a tener algún tipo de discapacidad neurosensorial.
central, problemas de comportamiento hasta un 40%, algún retraso cognitivo y problemas en la educación. Y se incrementan los problemas en la niñez, de la salud en general, problemas respiratorios, problemas en el crecimiento, problemas para el alimento, también temas quirúrgicos, y todo esto puede llevar a un índice más alto de hospitalización. Hay menos información con respecto a la adolescencia de estos niños, especialmente cuando llegan a ser adultos jóvenes. Algo de la información que tenemos viene del registro nacional, más que nada datos de Escandinavia y de Suecia. Pero aunque esto nos da información importante, sigue faltando muchos detalles. Hay información de diferentes cohortes, de diferentes estudios, especialmente de aquellos relacionados con la alimentación. Así que los más importantes de Helsinki, de Montreal, y están generados por población. Y los que son estudios de cohortes regionales o nacionales son estudios que se han hecho en Nueva Zelanda, en Victoria, en Bavaria, en el Reino Unido y en los Países Bajos. Si hablamos de nacimientos desde 1970 y principios de los 1980 y con muy pocos niños que han recibido corticoides antenatales. Ahora tenemos lo que se llama el Grupo de Colaboración de Infantes Pretérminos Adultos, que se llama APIC, de Europa, Estados Unidos y otros lugares, que está compartiendo información. Nuestra cohorte empezó con nacimientos desde 1986, es una cohorte nacional de Nueva Zelanda, con 413.000 bebés nacidos con muy bajo peso al nacer, y queríamos más que nada ver lo que se refería a retinopatía del prematuro, y queríamos ver que todos estos niños tuvieran evaluaciones de los ojos apropiadas. Casi la mitad de nuestra cohorte recibió corticoides antenatales, y esto incluía parte de población indígena de Nueva Zelanda y que eran muy pequeños para la edad gestacional, los maoríes. Y aquí vemos el resultado de un 82%. Les hemos hecho un seguimiento hasta los 26-30 años de edad. También se les hizo un cuestionario y visitas en el hogar a los 7-8 años, 22 y 23 años. Y aquellos nacidos a término como grupo control. En la última versión del estudio, hasta 26 a 30 años, con un 77% de la cohorte sobreviviente y que se sabía que vivían, y 100 del grupo control, 250 del primer grupo, un 77% como dije, y 100% 100 del grupo control, con una investigación muy integral, más que nada todo lo que pudimos evaluar, limitados únicamente en lo que se refería al tiempo y a la financiación. Esos fueron nuestros únicos límites. Podemos ver que aquellos que evaluamos comparados con los que no evaluamos tienden a ser de más bajo peso al nacer y menos de 1000 gramos en general, y muy pequeños para la edad gestacional, un 10% del total. Más que nada un grupo más pequeño con discapacidades severas a moderadas. En la evaluación de 22 a 23 años y después 26 a 30 años, tanto los bebés de muy bajo peso al nacer como los de control tienen que responder un cuestionario bastante integral, incluyendo preguntas sobre salud mental y física, funcionamiento social y satisfacción en la vida. A los 22-23 años tenían menos índices de educación terciaria, capacitación, los de muy bajo peso al nacer, menos empleo pago, muchas veces dependían del Estado, tenían menos amigos, dependían más de los padres, una relación más cercana con los mismos, pero lo que más importante vemos es que tenían menos satisfacción con la vida y más baja autoestima. A los 26-30 años, las brechas con la educación terciaria, el empleo, se empezaban a reducir, los arreglos de vivienda eran más similares a los del grupo control, seguía habiendo diferencia en lo que se refería a relaciones, tanto sexuales como con los pares o de pareja,
pero no había diferencia en la autoestima, aunque tenían una calidad de vida un poco más mala comparado con los scores relacionados a los temas físicos. Hicimos una escala abreviada de inteligencia de Wechsler y aquí ajustamos las mediciones de coeficiente intelectual a menos 9.4 en el grupo de muy bajo peso al nacer comparado con el grupo control. En lo que se refiere a la logística, la regresión, la educación materna predecía muy fuertemente el IQ total y verbal, y también el IQ total y perceptual estaban muy determinados por el peso al nacer. Hicimos una evaluación a los 7-8 años de edad de coeficiente intelectual que se correlacionaba fuertemente con el coeficiente intelectual a los 28 años de edad. Ahora hay un metaanálisis que se está realizando con respecto al funcionamiento cognitivo general en estas cohortes con una edad media de 24.6 años, ajustando por las diferencias, no ajustando por las diferencias de coeficiente intelectual en el grupo comparado con control, y tenemos de nuevo un coeficiente intelectual más bajo comparado con los grupos, una menor edad gestacional, un más bajo peso al nacer y una educación materna más baja también. Nuestras evaluaciones con respecto a la salud física a los 28 años están resumidos aquí. El grupo de muy bajo peso al nacer comparado con control era más bajo, en un promedio de 5 centímetros, tendía a ser más liviano, no había diferencia en el índice de masa corporal, muy poca diferencia. Esto se relaciona con los patrones sociales, y las mujeres tenían una reducción del porcentaje de grasa corporal, así que menos grasa total entre los de muy bajo peso al nacer. Vemos una sistólica de 3.6 milímetros más alto, arterias más pequeñas, más rígidas, algunos cambios ecográficos con corazones más rígidos y más pequeños, tendrían a tener mayor obstrucción de las vías aéreas. Esto reducía la eficiencia del intercambio gaseoso, menos ejercicio, menos días y menos vigoroso el ejercicio, y una capacidad reducida para el mismo, pero todos los valores medios entraban dentro del rango normal, pero si los ponemos en conjunto, este grupo de muy bajo peso al nacer tenía un potencial riesgo de enfermedades crónicas de aparición tardía. En lo que se refiere a los parámetros fisiológicos, medimos todos los que se nos pudo llegar a ocurrir y llegamos a un pico de función alrededor de los 20 años de edad, y luego hay un declive progresivo a medida que envejecemos. Si nosotros tenemos una lesión, un insulto, como un problema de la función respiratoria, o fumar, esto puede empeorar con el tiempo nuestra potencial función. También vemos los que tienen displasia broncopulmonar, esto puede llevar a un pico más bajo de lo que habría en otros casos. Si todo el resto de las cosas son normales, puede ser un declive muy similar con función normal comparado con el control, pero si tenemos, por ejemplo, el fumar como una injuria o insulto, podemos llegar a un declive mucho más marcado más temprano en la edad. Así que estos bebés pueden estar afectados por muchos factores, también el estado socioeconómico, la educación y las lecciones que hacen durante su vida. Sabemos que hay muchísima variabilidad en lo que se refiere al envejecimiento biológico dentro de la población en general, así que estos son datos de una corte de población general de Dunedin. Esta es una ciudad que queda aquí cerca en Nueva Zelanda, al sur de donde me encuentro, con una evaluación de 957 sujetos. Evaluaron 10 biomarcadores como marcadores fisiológicos, y aquí pueden ver los resultados del puntaje obtenido para estimar la edad biológica estimada. Todos tenían 24 años de edad, 23 años de edad, pero la edad fisiológica o biológica variaba de 30, 35, 40, 45 años, y vemos la diferencia de aquellos que evaluamos en forma independiente.
Entonces evaluamos fisiológicamente a nuestro grupo de jóvenes adultos de muy bajo peso al nacer para compararlos con los control y cuál era el paso del envejecimiento, si era comparable o estaba acelerado. Y sabemos que hay biomarcadores que van cambiando con la edad, estos biomarcadores fisiológicos, y tenían nuestros jóvenes adultos de muy bajo peso al nacer un score más alto indicativo de una edad fisiológica más avanzada. Hicimos evaluación de biomarcadores similares, algunos son un poquito distintos. Hicimos el índice de la distensibilidad de la arteria y también hicimos evaluación de enfermedad periodontal comparados con los que podíamos evaluar de referencia de la población en general. Y cada biomarcador generó un score Z de los datos de referencia, estos son biomarcadores que declinan con la edad. Hicimos scores de más menos y luego sumamos simplemente los resultados. Hicimos 2 análisis de sensibilidad también, excluyendo aquellos que tenían diagnósticos conocidos o scores Z extremos, y también utilizamos factores demográficos y perinatales, así como factores de la vida y de la educación. Para todas las comparaciones, salvo la creatinina, los medios sin ajustar del score Z eran más altos para el grupo de muy bajo peso al nacer comparado con el control. La presión sistólica, RH1 y el FEV1 también mostraban cambios. Aquí vemos los resultados finales representando una curva claramente corrida hacia la derecha, con una edad fisiológica del grupo de muy bajo peso al nacer de una edad mayor a los 28 años de edad. Excluyendo aquellos con diagnósticos conocidos y ajustando diferentes factores, esto ajusta muy poco, pero no cambia el resultado final. Así que esto muestra un resultado muy claro, sumando todos los scores, es arbitrario y no se puede validar con otras cohortes, no queda claro cuánta es la diferencia en función que fue fijado el efecto por el muy bajo peso al nacer y la edad o envejecimiento diferencial. Y no podemos responder esa pregunta simplemente con una evaluación en un solo momento en el tiempo. Tenemos que hacer mediciones repetidas en distintos puntos en el tiempo para poder evaluar la velocidad del envejecimiento. Vamos a seguir trabajando con nuestros colaboradores de APIC para evaluar esto a datos individuales de los pacientes y para lograr un score agregado, y también queremos repetir los análisis en diferentes intervalos cada varios años. Quiero simplemente comentar esto brevemente, son otros datos obtenidos de CRAMP con datos del registro de Suecia, donde se evaluó a la población general y comparó con los resultados de bebés muy prematuros, no solo prematuros, sino muy prematuros, con aquellos nacidos a término, y observó que tenían un riesgo incrementado de edad de 18-45 años de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad o cardiopatía isquémica, incluyendo también, por supuesto, mortalidad. Aquí observamos una revisión de los resultados psicosociales de adolescentes y niños realizado por colegas, y también incluyeron algunos estudios de adultos, y no voy a entrar en esto en detalle porque es bastante complicado el gráfico, pero muestra algunas diferencias y en la mayoría de los casos estas diferencias son relativamente pequeñas. Y quiero terminar esta charla con una saga de Islandia que me parece que es realmente muy interesante. Este es un estudio interesantísimo en adultos nacidos en Reykjavik, que es la capital de Islandia, entre 1907 y 2014, con muchos datos obtenidos. A todos les hicieron una evaluación cognitiva y una resonancia, evaluando la edad y el crecimiento del cerebro. Aquí vemos cómo va creciendo el cerebro hasta el pico a los 20 años y luego va a hacer un declive progresivo con una función máxima a los 20 años y luego un declive progresivo. Los que eran más pequeños al nacer
tienen un volumen menor en general, cerebral. Y luego, como dije, observaron también evaluaciones cognitivas y lo que evaluaron a través de ellas fue la educación. Así que aunque aquellos que eran más pequeños al nacer, si tenían un nivel educativo, tenían muy buenos resultados con el paso del tiempo. Así que podemos modificar el resultado basándonos en varios aspectos, especialmente la educación y las elecciones durante nuestra vida. Así que la mayoría de los adultos de muy bajo peso al nacer pueden vivir vidas productivas, muy similares a sus pares. Las mediciones biomédicas muestran que con este grupo tienden a estar dentro del grupo más débil comparado con los grupos control en diferentes mediciones. Las mediciones biomédicas también sugieren que estos al llegar a la adultez van a tener una edad fisiológica más avanzada comparado con el control, pero el momento pico de función es desconocido. Los bebés muy pretérmino pueden tener condiciones crónicas en la adultez y pueden tener mayor riesgo cuando llegan a la edad mediana, necesitan un control, un monitoreo de salud continuo y tienen que ser motivados a buscar un estilo de vida saludable para evitar estas complicaciones en el futuro en su vida. La evidencia sugiere que hay muy poco cambio general en la función cognitiva, en el coeficiente intelectual, entre los 7 y 8 años de vida y los 28 años de vida en este grupo. Pueden lograr logros en la sociedad y avanzar para llegar a estar a igual nivel que sus pares entre los 23 y 28 años. Tienden a tener algún más problema para relacionarse socialmente, más ansiedad y más depresión, pero también tienden a tomar menos riesgos, lo cual es bueno si piensan más y tienen más cuidado por los demás. Tenemos que tener en cuenta que los primeros 1000 días después del nacimiento van a generar la fundación, las bases de un crecimiento, salud y neurodesarrollo óptimo, así que esto es aún más crucial, podemos pensar o especular para los bebés de muy bajo peso al nacer o muy pretérmino. Quiero agradecer a todos los miembros de mi equipo que han contribuido a este estudio y por supuesto a quienes nos financian. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por participar de esta hermosa conferencia que nos ha brindado el doctor Brian Darlow. Creo que seguramente muchos tendrán preguntas para hacerle, así que si nos pueden hacer llegar a través del chat sería muy bueno. Pero le doy paso a Alcira y a Diana para que ellas nos den su punto de vista, su opinión, fundamentalmente si le quieren hacer alguna pregunta, bienvenido. Bueno, voy a comenzar primero a decir buenas tardes y agradecer la invitación a este congreso tan importante y este reencuentro de todos nosotros, de muchas caras de amigas. Bueno, en principio felicitarle al doctor Darlow por su trabajo. La verdad que es sorprendente e interesante, sobre todo el aporte para los médicos clínicos, ¿no? Yo hice una prueba la semana pasada con mis residentes, preguntarles que cuando iban al médico a atenderse, si alguien le preguntaba de cuánto peso había nacido, qué edad gestacional, si la mamá había tenido un problema del embarazo, y me decía, una de las residentes nos hizo reír porque dijo, pero doctora, eso es un caso cerrado. O sea que los antecedentes del nacimiento, de la primera infancia, digamos, y de la vida neonatal, aparentemente para la clínica médica no, ya es un caso cerrado y bueno, este tipo de trabajos, tanto colaborativos como el que ha hecho usted, muestran que no es así y que de alguna manera nuestra vida está marcada desde el nacimiento con cada evento que nos sucede. Y me parece como algo muy, muy interesante y una apertura también para esta disciplina de nuestros colegas
de tener en cuenta, inclusive para los controles que se le requieren, ¿no? Por los datos que se recabaron en estos estudios. Una cosa que realmente me impactó y me gustaría tal vez ampliarlo un poco, dentro de estos factores que influyeron en esta población de prematuros a los 28 años, ¿no? Que tiene que ver con el estatus educativo familiar. Y yo me quedé pensando si no tiene que ver también eso en relación también en su trayectoria de desarrollo, en las oportunidades que tienen de acuerdo a esto, ¿no? O sea, al entorno familiar, todo lo que aporta para que una persona pueda desarrollarse o pueda de alguna manera completar sus competencias de alguna forma, ¿no? No sé usted, doctor Darlo, ¿qué opina de esto? Okay, well, thank you very much for that. I Primero think que nada, muchísimas gracias. Creo que el punto que usted señala es muy importante. Creo que todas las consultas de la práctica general, de los clínicos, médicos respiratorios, todos tienen que preguntar sobre el peso al nacer, la edad gestacional. Hay cada vez más comentarios en journals científicos muy importantes que mencionan esto y la mayoría no lo hace, no pregunta. Nosotros sugerimos que estas personas jóvenes tienen que dar ellos mismos libremente la información, así pueden superar esa primera etapa de comunicación con los doctores. Y después cualquier bebé, no importa si nace en pretérmino, a término, tiene que elegir a sus padres con cuidado. Los padres tienen un enorme impacto en la maduración de los niños. Sabemos que es tan importante que les brindan en la primera infancia, y sea uno pretérmino o término, eso siempre es cierto. Uno sabe de niños ahora que nacen a término, en malas circunstancias, que no tienen tan buenos resultados. Así que los padres son centrales, cruciales en el desarrollo de los niños. Y no es solo dependiendo necesariamente de tener muchos recursos monetarios, son los recursos personales. Conozco mamás muy jovencitas, de 15 años, que uno no esperaría que tengan buenos resultados, pero se dedican tanto tiempo a sus bebés y los bebés andan muy, muy bien, así que son recursos personales más que otra cosa y la disponibilidad, la querer participar, querer cuidar a sus chicos. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer la invitación y agradecer la charla al doctor Darlow. Realmente muy, muy importante poder ver el largo plazo, cosa que a nosotros se nos hace más difícil, ¿no? Nuestro seguimiento generalmente es o hasta los 2 en algunos lugares y en otros lugares hasta los 6 años. Después hay una transición hasta que llega a la adultez, que generalmente no se enferman, y cuando llegan al adulto aparecen los síndromes metabólicos o la hipertensión. Y esa brecha, ¿cómo manejarla? ¿Cómo acompañar a estos bebés o chicos que en algún momento quedan en una transición sin una mirada especial, digamos? Entonces, mi pregunta va un poquito a usted, ¿qué nos sugeriría? Que estos padres cuando se van de alta o estos padres en el transcurso de los primeros años de vida sean como sugeridos de que estos bebés en algún momento pueden llegar a tener problemas metabólicos o de hipertensión, porque si no el clínico, un poco como dijo la doctora Escandar, recibe al paciente y no se fija si nació o no antes. Casualmente la semana pasada en el hospital italiano hubo un ateneo con médicos de adultos y para ellos la prematurez era también un tema cerrado. Así que, ¿cómo podríamos ayudar a estas familias para que ellas mismas se hagan cargo de esta situación? Okay, well, thank you. I think Muchísimas gracias. Creo que sí, estos problemas surgen con mucha frecuencia. Quiero volver atrás y nuevamente enfatizar que pese
a que algunos pueden tener algún problema a largo plazo, la mayoría de las mediciones están todas dentro del rango normal. Están un poquitito del lado malo de la norma, pero no es un nivel que sea realmente con frecuencia que tengan problemas. De hecho, la mayoría de estos chicos no necesitan seguimiento a largo plazo. En nuestra rutina es para, bueno, depende un poquito del peso al nacer y la edad gestacional, pero les hacemos un seguimiento de 2 o 5 años con el pediatra. Y es porque cuando yo comencé había pocos pediatras y neonatólogos que hicieran el seguimiento y cambiar eso fue fantástico, pero eso se hace en centros grandes con seguimiento por especialistas pediátricos que tienen un interés específico en el área. Los que sí tienen problema, hay temas de la transición de la pediatría a los médicos para adultos. Y eso es lo mismo para muchos chicos que tienen problemas de salud. Chicos que tienen diabetes, hay un problema con la transición a la medicina de adultos, de la medicina pediátrica. Y creo que la respuesta va a depender de diferentes países, diferentes circunstancias. En Nueva Zelanda, los médicos clínicos son claves. Los médicos de cabecera, digamos, médicos de familia, conocen al niño a medida que van creciendo y pueden ser el link con otros médicos o especialistas si lo necesitan, pero en otros países puede ser distinto, dependiendo de cómo funciona el sistema de salud. No sé exactamente la situación en Argentina. Yo también participé en la clínica en diabetes en Krasnik por muchos años y cuando los chicos llegaban a la adolescencia teníamos reuniones con los médicos que los iban a tratar con adultos en las primeras 2 o 3 visitas para que hubiera una buena transición, a nuestros colegas, también, no solo para los pacientes, sino también para nuestros colegas. Y también las familias apreciaban eso enormemente. Así que es una forma así de manejarlo, pero simplemente volviendo atrás, la mayoría de estos chicos están muy bien, no tienen problemas, no necesitan una atención especial, pero cuando tienen más edad pueden tener los problemas un poquito antes que el resto de la población. Eso sí hay que saberlo. Por ahí sí tienen hipertensión, problemas cardíacos más temprano de edad que la población normal. Pero todavía estamos viendo si tal vez sería buena idea hacérseles un análisis anual, un seguimiento, un check-up de la presión sanguínea todos los años. Pero bueno, eso dependerá también del médico que los esté tratando, de su médico de cabecera. Esa sería una posibilidad, pero no sé si respondí completamente su pregunta con esto. Muchísimas gracias igualmente. Bueno, perdón. Perdón, Diana, ¿tenías un comentario para hacer? No, solo agradecerle. Gracias. Está. Bueno, lo importante es que los participantes nos hagan llegar las preguntas a través del chat, ¿no? Así Giselle nos va a avisar si hay alguna. ¿Hay alguna, Giselle? Todavía no. Bueno, yo un poco para que se vayan entusiasmando, una de las cosas que yo no soy especialista en seguimiento, ¿no? Trabajé siempre como neonatólogo y mi interés actual, una vez retirado de la asistencia, es retinopatía de la prematurez. Y eso yo creo que el doctor Darlow tiene muchísima experiencia, ¿no? Y una de las cosas que más me impactaron en la presentación de su base de datos es que de 413 recién nacidos, que menos de 1.500 gramos que estaban en su grupo, la sobrevida fue del 82%, ya una sobrevida altísima, estamos hablando del año 1986. Y bueno, ya una cosa muy alta. Y tenemos que pensar que la retinopatía del prematuro en ese momento, y corríjame, doctor, primero recién empezaba la clasificación internacional, la primera clasificación internacional, allá por el año 84, 85, empezaba a definirse la clasificación. Y el otro tema que me llama la atención es que no había tratamiento en ese momento. Hay que recordar que en ese momento no había tratamiento. Recién ellos empiezan con tratamiento
en el año 87. Y bueno, obviamente, tuvieron recién nacidos que tuvieron retinopatía grave. En la cohorte hay 6 ciegos, o discapacitados visuales severos. Y le quería preguntar, a lo largo de los años, cuando llegaron a la edad adulta, o jóvenes adultos, si hay algún impacto oftalmológico en esa cohorte de sobrevivientes, comparado, por supuesto, con el grupo control, que no fue poco, ¿no? Fueron 100 recién nacidos como grupo control. O sea, los 250 jóvenes adultos y los 100, ¿qué diferencias a nivel oftalmológico ustedes encontraron? Yes, well, thank you very much for that question. Muchas gracias por la pregunta. Como dice, vamos a estar hablando de retinopatía en las otras sesiones específicamente, pero sí está en lo cierto que en el 86 ICROP, la clasificación, recién se había publicado y de hecho la meta era facilitar que hubiera un tratamiento, que hubiera una terapia para la retinopatía. Y en el 86 tuvimos 6 bebés ciegos, no teníamos tratamiento disponible, teníamos menos después en el siguiente año porque ya los podíamos tratar, así que la diferencia fue dramática cuando tuvimos el tratamiento disponible y ahora ya pasamos más allá de la crioterapia que se está probando por ahí un poquito mejor que la terapia con láser y también los anti-VEGFs. Así que tenemos impacto a largo plazo, les hicimos un seguimiento, hay un impacto visual a largo plazo de nacer muy prematuros, incluso aunque no tengan retinopatía. Y si uno tiene retinopatía, el impacto es mayor. Particularmente un incremento en la miopía y miopía importante, severa, en algunos de estos bebés muy pretérminos. Pero hay otros problemas visuales también. Y es un área muy compleja. A mí particularmente me interesaba la retinopatía en esa época y estaba muy también interesado en los resultados a largo plazo cuando les hacíamos exámenes a los 26 años de edad. Y la otra cosa que vale la pena mencionar es que hay algunos desprendimientos retinales tardíos que en estos bebés que no tuvieron tratamiento, y creo de memoria que hubo 2 en nuestra cohorte que tuvieron un desprendimiento de la retina porque tenían una retinopatía severa y tenían algo de visión, no habían perdido toda la visión, pero la terminaron perdiendo cuando tuvieron el desprendimiento de retina a los 16, 15 años de edad. Eso es algo que tenemos que observar también. Y puede también darse incluso después del tratamiento. Gracias, doctor Carlos. Giselle, ¿algo para comentar? Y yo quería comentar que la doctora Gisela Martinchuk del Hospital Italiano que hace neumonología infantil hizo un comentario por el chat refiriéndose a que está haciendo un seguimiento de los pacientes que fueron prematuros con problemas respiratorios en conjunto con los neumonólogos de adultos. Así que se ve que hay algunos lugares en el país que ya están trabajando esta transición. Era un comentario y además felicitarlo por la presentación porque, bueno, excelente presentación darlo. Bueno, ¿algún comentario, Diana? Thank you very much for the comment. Muchas gracias por el comentario, muy interesante. Un comentario más, sumando a lo que actualmente está haciendo la doctora Martinchuk. En el equipo de seguimiento, hace unos años, empezamos también a hacer el mapeo de presión arterial en pacientes que nacieron prematuros, junto con el grupo de hipertensión de adultos, y digamos, como resultado fue apareciendo trastornos del ritmo circadiano en estos pacientes, para lo cual, por supuesto, no se utiliza medicación ni nada especial más que, digamos, actividad física, dieta acorde a lo natural y controles posteriores. Pero ese trastorno del ritmo circadiano podría ser el comienzo o no
después de hipertensión en estos pacientes que nacieron prematuros, que eran menores de 1,5 kilos y menor de 32 semanas. Okay. Bueno, muy bien. Otro de los temas que quizás a lo mejor a mí personalmente me impactó en la presentación fue eso que usted llama un envejecimiento precoz de los recién nacidos que habían nacido con menos de 1.500 gramos, ¿no? ¿A usted qué le parece cómo impacta en un futuro? Porque estamos hablando de adultos jóvenes de 28, 30 años, ¿no? ¿Cómo esto impactaría, hipotéticamente, en su vida adulta? Yeah, thank you. I think this is a key question. Sí, creo que esta es la pregunta clave. En promedio, estas personas jóvenes, al final de su segunda década, 28 años de edad, son fisiológicamente un poquito más viejos. Y nosotros tenemos que ver qué pasa después con el envejecimiento a partir de ahí. Si el paso del envejecimiento es equivalente a las personas que no son pretérmino, de ahí en más no pasa, son un poquito más mayores y nada más en esa etapa. Pero si está acelerado todo el proceso del envejecimiento, entonces ahí sí puede tener más énfasis en su vida. Nosotros estamos muy interesados y los otros grupos que están colaborando con nosotros quieren repetir buscando esta información dentro de 10 años nuevamente para ver que, bueno, no pasa tan rápido el tiempo que nos falta tanto para dentro de 10 años, pero repetir nuevamente y eso nos va a dar mucha información con respecto a la velocidad del envejecimiento. Si envejecen más rápidamente comparado o si esto es simplemente un pico que se da a esa edad en particular. Pero sabemos que, bueno, hay otras cosas que afectan también qué tan rápido uno envejece, si uno fuma, si uno no se ejercita. Pero bueno, esto es importante para este grupo, si tienen un buen estilo de vida, y igualmente están eligiendo, están tomando buenas elecciones y podemos ver si envejecen más rápido, realmente cambiar los hábitos. Y bueno, me parece que nos quedamos sin tiempo, si no hablaría más del tema. Ya no tenemos más tiempo, lamentablemente no hay más tiempo para seguir charlando. Seguramente los expertos en seguimiento que estarán en el auditorio se preguntarán muchas más cosas de las que me puedo plantear yo, ¿no? Lo que, como neonatólogo, bueno, les puedo decir muchas gracias, doctor Barlow, muchas gracias por su participación, por su calidad, por su calidez, por estar despierto a las 3:30 de la mañana en Christchurch. Realmente es un privilegio para nosotros y casi un abuso por parte nuestra exigirle ese tema, ¿no? Pero muchas gracias. Y muchas gracias también a los panelistas, a Giselle. Y creo que como conclusión lo podría decir que el objetivo de cualquier servicio de neonatología es saber lo que pasa con esos recién nacidos una vez que se van del servicio. Y como decía, no es tema cerrado. La prematurez no es tema cerrado. Tampoco pienso que hay que dramatizar la prematurez, ¿no? Para no crear tampoco un efecto totalmente negativo en la evolución de esos chicos. Pero creo que tenemos que pensar que esa interrelación que tiene que haber entre el neonatólogo, el pediatra de seguimiento y el clínico de adulto, ya sea un médico de familia o un médico clínico general, creo que seguramente van a impactar positivamente en su evolución. A todos les doy muchas gracias y bueno, nos estamos viendo, doctor. En un ratito volvemos a estar con usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.